tal, amigos del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, pues ahora, como seguramente habrá duda, las siguientes clases, las siguientes sesiones van a ir encaminadas a que podamos responder, podamos reconocer cuando una premisa o cuando un argumento cumple con estas relaciones de causalidad necesaria y algunas otras condiciones que tiene que tener un argumento o una premisa, lógicamente, para poder ser considerado válido. Seguramente se lo habrán estado preguntando a lo largo del video anterior, pero bueno, las cosas se responden siempre, pues no lo podemos hacer de otra manera en el tiempo y en el espacio, ¿no? No se puede explicar todo al mismo tiempo. Entonces, a partir de este momento vamos a ver cuáles son los principios básicos de la lógica y en particular en este instante respecto de las premisas. Entonces, hablando exclusivamente de la formalidad de la premisa, esto quiere decir cuestiones que tienen que ver con la lógica y no con el mundo de lo fáctico o el mundo de los hechos, como algunas otras personas pueden llegar a llamarle. La primera condición que tiene que presentar es que ninguna premisa puede presentar contradicciones definicionales entre el sujeto y sus modificadores. O sea, el predicado, pues, ¿no? El predicado y todo lo que, en realidad, también todo lo que, todos aquellos modificadores, todas aquellas partículas que estén teniendo algún tipo de relación informativa con el sujeto. Si existe una contradicción entre la definición del sujeto y el resultado que se obtiene tras la modificación de ese sujeto por estar presentado con determinados modificadores, esa premisa podríamos decir que tiene una contradicción definicional y que por lo tanto de entrada, a priori, es una premisa inválida. Es también importante recordar, muy importante recordar, que el símbolo, o sea, el significante, no es la definición es el significado, ¿ok? Entonces, el significante es la palabra, ¿sale? Y el significado, pues, vendrá siendo la definición. Entonces, no estamos hablando de contradicciones en el nombre, ¿sí? Estamos hablando de contradicciones en el entendimiento. De otra manera se empieza a tener cualquier cantidad de discusiones y de pleitos que son exclusivamente semánticos o lingüísticos, que le llaman, y eso es una pérdida de tiempo. O sea, si alguien dice, por ejemplo, me gusta el café negro, ¿no? Y entonces soy como toda la gente está en la locura de lo políticamente correcto. Y dice, ay, no, es que decir café negro es racista, y decir café americano es imperialista. Entonces se tiene que decir ahora café originario, ¿no? Cosas por el estilo, pues eso no tiene absolutamente ningún sentido porque se están peleando con su propio significado respecto del empleo de un significante y no va por allí la lógica, ¿se entiende? Vamos a poner ejemplos de cómo sería una premisa correcta, ¿sale? Si dijéramos la condición de ser esférico requiere tridimensionalidad. Esa es una premisa absoluta, es una premisa a priori verdadera, porque no puede existir una esfera que no sea tridimensional. Si es bidimensional no se llama esfera, se llama círculo. Entonces, afirmar la condición de ser esférico requiere tridimensionalidad es una premisa perfectamente válida. Otra premisa correcta sería aquella que dijera algo así como: toda acción ética se realiza en el mundo exterior al sujeto. Toda acción ética se realiza en el mundo exterior al sujeto. Esta premisa también es válida porque uno no puede ser ético por el pensamiento, ¿se entiende? No por pensar algo bueno, no por pensar que mi acto es muy bondadoso, el acto es en sí mismo bondadoso. O no por pensar que me está motivando principios
que podremos aceptar como universalmente válidos, como la justicia, la honestidad, nuestro acto está reflejando esa honestidad y esa justicia, o efectivamente estamos operando motivados por el concepto que tenemos. Entonces, pero lo que sí es que al hablar de realización, toda realización implica el mundo exterior, el mundo de la facticidad. Si no, no sería una acción, sino sería un pensamiento. Entonces, afirmar toda acción ética se realiza en el mundo exterior al sujeto es una premisa que no contiene contradicción alguna. Otro ejemplo sería decir, la fe católica requiere la adhesión del feligrés a la autoridad del Papa. Esa premisa tampoco tiene ningún tipo de contradicción, en tanto que precisamente por cuestiones definicionales, lo que hace a un creyente cristiano católico es que reconoce la autoridad del Papa, y porque de otra manera pues sería protestante, no sería propiamente católico. Esa es la diferencia entre los cristianos católicos y los cristianos protestantes. Entonces, como es una condición de posibilidad reconocer la autoridad del Papa, pues la fe católica requiere de esa adhesión. Es hasta casi circular, porque son premisas cuasi definicionales, ¿se entiende? Son premisas cuasi definicionales. Ejemplos de premisas incorrectas sería algo así como decir, los círculos cúbicos son formas geométricas misteriosas y bellas, ¿no? Pues no puede haber círculos cúbicos por definición, y por lo tanto esa premisa de entrada es incorrecta. Tenía pues un conocido que iba conmigo ahí en la universidad cuando estaba yo estudiando el doctorado. Él estaba estudiando la maestría y él era postestructuralista, o sea, postmoderno. Y pues yo como kantiano soy un moderno empedernido, y por lo tanto a mí sí me gusta restringirme a lo que la lógica dice, no a mis creencias o a mis discursos vacíos. Y entonces este joven, en una ocasión que estábamos charlando de filosofía, él, cuando le dije yo que es justamente esta premisa, ¿no? Que no puede, o más bien justo este principio lógico, que no puede haber contradicción interna en una premisa o en un argumento, él decía que sí la podía, que sí la podía ver, y que además no había ningún problema. Entonces yo le dije, bueno, o sea, si yo dijera que un pitcher lanza una curva recta muy buena, entonces pues eso es imposible, hermano. Y él afirmaba que no, que sí es posible, o sea, que es perfectamente posible que un pitcher lance una curva recta. En el momento en el que me dijo eso, yo dejé de discutir con él. O sea, le dije, pues mira, pues, si tú quieres seguir creyendo esas cosas, pues adelante, ¿no? Pero yo no voy a perder más mi tiempo hablando contigo, porque tú no tienes intenciones comunicativas, solamente tienes intenciones de montarte en tu postura política. Pero pues a quienes nos interesa la verdad, no nos montamos en posturas políticas, sino que estamos indagando, reflexionando sobre el orden de nuestro propio pensamiento. Otro ejemplo incorrecto, de una premisa incorrecta, sería decir, pues los católicos ateos van a misa un domingo un domingo sí y un domingo no. Como son católicos van un domingo sí, pero como son ateos, pues al otro domingo no van. Si eres ateo no puedes ser católico, aunque vayas a misa siempre, aunque vayas a misa diaria, si no crees en Dios no puedes ser católico. ¿Se entiende? ¿Cómo puedes reconocer la autoridad del Papa como representante de Dios en la tierra si no crees en Dios? Entonces ahí hay una contradicción interna, y eso hace esa premisa claramente inadecuada. Otra premisa inadecuada sería afirmar que la definición de cubo es la distancia más cercana entre un punto X y un punto Z. Esa no es la definición de cubo, esa es la definición de línea recta, ¿no? O decir, hay algunos católicos que no reconocen la autoridad del Papa. Pues eso sigue siendo incorrecto. O sea, si observan, pues es la misma premisa que la anterior, pero formulada de alguna otra manera, ¿no? El siguiente principio lógico que hay que en todo momento observar es aquel que reza que los modificadores en los juicios analíticos a priori deben incluir solo aquello que es objetivamente apropiativo de un concepto, y nunca aquello que es atributivo. Es importante tener siempre en consideración que los modificadores en los juicios analíticos a priori, porque no hay de otro tipo de juicios analíticos, deben de incluir solo aquello que es objetivamente apropiativo del sujeto. O sea, aquellas características que en su conjunto
dan como resultado la esencia de ese concepto. No puede tener atributos porque los atributos forman parte de las subjetividades del pensador. Si todo aquello que sea subjetivo, no... Esto quiere decir, todo aquello que la persona que está pensando le incruste, le adjudique, permee con esos modificadores al concepto, va a dar como resultado una premisa inadecuada o un juicio analítico inadecuado. Se puede ver con una cantidad enorme de definiciones en los diccionarios. A veces las definiciones de los diccionarios son fallidas, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones, cuando tienen que definir sustantivos objeto de lo empírico, y que además y por lo tanto si no los ves no puedes saber lo que son. Si viéramos la definición de perro y no hemos visto un perro, muy bien podríamos imaginarnos un gato, o podríamos imaginarnos una vaca, o podríamos imaginarnos cualquier otra cosa, ¿no? Tendremos que conocer muchas definiciones y muchas particularidades del perro para poder entender la definición del diccionario. Pero peor aún, cuando esas definiciones están cargadas de subjetividades. Un ejemplo que me ha servido muy ilustrativamente en los cursos previos ha sido la definición de zapato, ¿no? Porque dice calzado, la definición del diccionario de zapato dice: calzado con suela que cubre más o menos el empeine, con tacón, hecho de piel, fieltro, tela o cualquier otro material. Entonces, estaba bien la definición hasta que metió los materiales de los que está hecho. Sobre todo porque al final, si dice o de cualquier otro material, entonces no necesitas poner absolutamente ningún material. La definición correcta de zapato sería calzado, porque lo es. Se calza en el pie. Calzado con suela que cubre más o menos el empeine, con tacón. Esa es la definición de zapato. Oye, Lutz, pero si cubre hasta los tobillos, pues entonces ya no es un zapato, es un botín. Y si cubre hasta la rodilla, pues entonces ya no es un zapato, sino que es una bota, ¿no? Más o menos hasta la rodilla. Y si no tiene suela, pues entonces es una sandalia o una chancla, ¿no? Y si no cubre el talón, pues entonces es una pantufla, pues, ¿no? Entonces, las definiciones, y no solo las definiciones, los juicios analíticos a priori, sino hay que ser muy cuidadoso allí, en nuestras premisas. Tenemos que procurar reconocer qué cosas sí son propiedades de los objetos, o sea, cuáles de esas características sí conforman propiamente lo que podríamos llamar la esencia del objeto, y qué características son atributos, o sea, que nosotros como sujetos pensantes les estamos atribuyendo a partir de nuestro erróneo entendimiento o nuestra errónea expresión de nuestro entendimiento de ese objeto. Surrender